Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Probando, probando, dos, tres, probando. Ahí se le escucha, profe. Ok, perfecto, gracias. Que tenía aquí un problema con el sonido. Ahí sí me escuchan clarito. Sí, sí, señor. Muy bien, señor. Perfecto, muchas gracias, jóvenes. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Qué bien, entonces. Me alegra mucho escucharlo. Y vamos a iniciar entonces hoy con la clase que tenemos para el día de hoy de automatismo y control eléctrico. Entonces, hoy tenemos que realizar el circuito para un arranque estrella de un motor trifásico automático. La semana pasada hicimos la lógica cableada para ese motor de forma manual. Y entonces hoy lo que vamos a hacer es hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo que vamos a hacer es automatizar el sistema para que no tenga que ser por medio de pulsadores que se realice el cambio de estrella delta, sino que sea por medio de un temporizador de forma automática. Entonces, bueno, ya sabemos, ya conocemos cuáles son las condiciones para nuestro sistema de arranque estrella delta. Necesitamos que en una condición funcionen dos contactores y en la otra condición, que sería el cambio a delta, que funcionen los otros dos contactores. O sea, siempre va a haber un contactor que va a estar funcionando todo el tiempo, que va a ser el KM01. Eso es lo que necesitamos. Entonces, como no es una inversión de giro, no ocupábamos que se detuviera el motor completamente, sino que podemos realizar el cambio de estrella delta sin que el motor esté completamente detenido. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a abrir el programa, primero que nada, y antes de iniciar, la semana pasada al final se nos cortó ahí la sesión, se cerró la sesión. Estábamos hablando sobre cómo se guardaban los archivos correctamente. ¿Tuvieron algún problema o ya se les corrigió a los que tuvieron problema? Ve, profe, yo ocupo que revise para ver cómo me fue esta vez. Que revise a dónde, la Ve, plataforma. sí, a ver si así, porque yo lo hice como usted nos explicó ahí. A ver si le apareció bien, profe, a ver si a usted le aparece bien ahí. Lo que pasa es que si me pongo a revisar en plataforma, se me va la clase. No, no, lo que quisiera es ver nada más Dame un si a usted le momentito. llegó, si a usted le llegó bien, profe, si usted lo puede ver. Sí, lo que pasa es que descargarlo y descomprimirlo y hacer todo el proceso, por eso no, o sea, yo lo veo en plataforma que ingresa el archivo, pero hasta que se descomprima y que lo abra con el programa es que yo me doy cuenta si está funcionando o no. Ah, bueno, bueno, sí, porque yo lo hice como usted nos explicó ahí, yo creo que sí, esta vez yo creo que sí va bien. Vamos a ver, regáleme un segundito. Vamos a pegar un ojazo por acá, a ver. Será el número, ¿qué era? Cuatro. Cuatro, profe.
4. Y era Herrera Salazar. Sí, señor. Regáleme un segundito para ver. Bueno, ahí está el zip. Y vamos a buscar por acá a descomprimirlo. Ok, ahí está, Herrera. Vamos a buscarlo acá en el mismo programa. Vamos a abrir acá un momentito y vamos a buscarlo a ver si lo abre. Ya lo descargué de la plataforma y entonces vamos a ver si lo reconoce el programa. Lo dejé en descargas. Herrera. Aquí está su programa, Laboratorio 4, José Herrera Salazar. Y ahí está. Ah, ok, profe. Muchas gracias, más bien. Ok, ahí está el programa. Esta vez sí le funcionó bien, entonces, siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Démosle a ver. Ok, Profesor, y el de Jesús Serrano estará ahí normal, porque yo tuve el mismo problema con los dos primeros. voy a ver. Dame un segundito, va a tener que salirme nuevamente de acá. Es el número 3, 4. Serrano, vamos a ver. Por acá lo tengo. Vamos a descargarlo. Ahí está descargado y vamos a descomprimirlo. A ver. Vamos a ver. Ahí está Jesús. Sí, entró bien. Ok, perfecto, profe, muchísimas gracias, más bien. Ok, con gusto. Todos ustedes tenían problema con el envío de Profe, archivos. profe, yo tuve problemas, pero en esta última, profe, es que bueno, yo tuve un problema ahí con la computadora, entonces lo que hice al final fue subirlo con todo y el programa, o sea, con todo el archivo. Entonces igual lo que hice fue ponerlo en un zip y con el laboratorio número 4. E igual se lo puse en el Vamos. correo. ¿Cuál nombre es? Roy Chacón. Don Roy. Dame un momentito. Vamos a buscarlo por acá. Roy Chacomora. ¿Y había tenido problema anteriormente, Roy? ¿Sí? Sí, profesor, igual que lo estaba haciendo. Entonces, he tenido problemas y ya igual, inclusive los otros que había tenido, ya los corregí también y ya los guardé en un archivo. Y este igual, como tuve problemas, lo que hice fue que le adjunté también prácticamente todo hice una copia y lo puse ahí con todo y lo puse en un zip. Ok, si aquí está descargándomelo, dame un chancecito porque si está pesado. Entonces dame un chance para que me lo descargue. A ver, ahí está descargando. Vamos a darle un chancecito.
Lo que me interesa es no revisarlos, pero sí, porque después yo tengo que revisarlo del funcionamiento, que todo lo está haciendo bien, pero por lo menos de que el programa sí los pueda abrir. Bueno, ya lo descargó. Voy con extraer, vamos a extraerlo. Vamos a ver qué pasó. Seguro es muy pesado porque no lo abrí todavía. No lo estás trayendo, Roy. Qué raro, profe. Sí, porque yo lo puse igual con, digamos, con el mismo programa de cada Simo. Ujú. Vamos a pasarlo a otro lado, a ver qué pasa con esto. Un momentito. Voy a pegarlo por acá. Ah, es que lo nombraste como Cadecimo. Ok. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Acá está, laboratorio número 4. Eso es lo que sale un Roy. ¿Lo ve? Qué extraño, sí, profe, porque igual, como le digo, los otros sí los guardé como usted nos explicó y ese sí lo mandé con todo y sí, sí, sí se Y aquí fue. está con todo. Aquí le estoy mostrando, ¿verdad? Ajá, El programa principal está todo y ajá, está el laboratorio número 4, pero vea que lo que abre, lo que está abriendo es únicamente estas dos solo que esa están. línea. eh, Sí, Tienes que revisar el procedimiento ahí, revisate el video que hicimos la semana pasada. Hay sí, otro señor. video también ahí en el canal de YouTube donde se explica también Ujú. el paso a paso. Sí, ahí fue donde lo revisé. Y lo que puedes hacer es hacer el ejercicio, ¿verdad? Ujú. Completarlo, hacer todos los pasos y te lo reenvías vos mismo en correo para que cuando abras tu correo, lo puedas descargar y puedas hacer los pasos de descomprimirlo y abrirlo con el programa para verificar que está correcto. Ok, listo, profe. Ok, dame un segundito para quitar esto de acá y esto otro de acá. Voy a cerrar acá un momentito el programa para acomodar las cosas que tengo por acá. Listo. Entonces ahora vamos a abrir el programa nuevamente. Esperamos que aparezca la contraseña. Escribimos la contraseña y voy a acomodarlo acá en pantalla para poder trabajarlo bien. Ok, ahí lo tenemos. Entonces recordemos que lo primero que vamos a hacer es guardar el programa. Yo en este caso no lo voy a guardar porque lo vamos a estar trabajando acá en la clase, ¿verdad? Pero entonces siempre lo primero que vamos a hacer es guardar el programa, darle un nombre y guardarlo correctamente.
Eh, es más, lo voy a guardar para hacer todos los pasos y que al final de la lección lo podamos abrir y podamos ver que el programa está ahí. Entonces, lo primero que hacemos, abrimos el programa y luego acá le digo archivo, guardar como, y en guardar como yo le voy a decir que lo quiero guardar en mi escritorio. Entonces, en mi escritorio acá, y le voy a poner un nombre, voy a decirle que se va a llamar, hoy estamos jueves, ponerlo en mayúscula, jueves 27 febrero, febrero. Seguidamente, después de la O, sin dejar ningún espacio, yo le pongo punto .cat, sin dejar espacio. Yo le estoy poniendo jueves 27 de febrero punto .cat y le doy guardar. Y entonces ya tiene que habérseme generado el programa en mi escritorio, que tenga ese icono, como lo vemos acá. Ahí está el programa con el icono que se llama jueves 27 de febrero. Ya ahí tenemos nuestro programa. Entonces, lo que vamos a hacer, también para volver a poner aquí todas las cosas que tenía, lo que vamos a hacer entonces es en mi programa que tenemos acá, acá está en la parte superior, jueves 27 de febrero punto cat. Entonces, observemos que el icono nada más dice jueves 27 de febrero, pero cuando yo lo abro en el programa, sí tiene que decir punto .cat acá arriba. Voy a marcárselos por acá para que lo vean acá. Ahí es donde tiene que decir jueves 27 de febrero punto .cat. O sea, el programa tiene que identificarlo como un archivo punto .cat. Ya lo tenemos listo ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. Bueno, no el mismo, siempre lo hacemos diferente, usamos componentes diferentes para ir utilizando los elementos, todos los elementos que contenemos en nuestra interfaz de usuario del programa Cadecimo. Entonces, lo que vamos a hacer es generar nuestro nuevo archivo. Bueno, ya lo generamos, se llama 27 de febrero. Entonces, vamos a hacer el arranque estrella delta que hicimos la semana pasada, pero esta vez lo vamos a automatizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en nuestro programa eh, instalar las alimentaciones. Entonces, vamos a ir a la alimentación por acá y yo voy a traerme la alimentación trifásica con la línea de protección. Acá la tengo, a bajarlo un poquito más y la voy a estar ubicando en este punto. La voy a nombrar de una vez, le doy doble clic y le voy a decir que se va a llamar alimentación 1. Alimentación 1. Yo casi siempre, obvio, estar diciendo el menos, pero el menos, recuerden que es por parte de la normativa. Entonces, generalmente yo digo KM01, F1, AL1 y estoy obviando el menos, pero el menos va a estar ahí. Si cuando lo nombro le quito el menos a uno, debería quitarle el menos a todas, ¿verdad? Para que funcione correctamente. Entonces, en este caso, la alimentación se llama AL1. Hemos estado utilizando hasta aquí las cuchillas seccionadoras y hemos estado utilizando los fusibles seccionables, los dos elementos. Pero ya les habían dicho anteriormente que nosotros podemos usar un dispositivo que se llama guardamotor, que cumple esa función de esos dos elementos, más la función del mismo relé térmico. Sin embargo, el relé térmico siempre a mí me gusta ponerlo dentro del motor o dentro del motor, no, sino dentro del diagrama de potencia para poder simular las fallas. Entonces, aunque yo ponga un guardamotor o el dispositivo que me va a estar simulando el guardamotor, también adiciono la protección térmica para que me genere las fallas, poder simular las fallas. Entonces, en este caso no vamos a poner la seccionadora ni vamos a poner los fusibles. Entonces, lo que vamos a hacer es poner nuestro interruptor eh, que va a estar simulando
el guardamotor. Entonces venimos acá donde está la tercera línea, donde dice automáticos y disyuntores, y venimos hasta acá. Acá tenemos el disyuntor trifásico. Entonces en el disyuntor trifásico yo lo voy a traer y lo voy a estar colocando por acá. Voy a ponerlo un poquito más hacia abajo. Ahí está. Entonces vean que el disyuntor trifásico se llama menos Q y trae la parte magnética y trae la parte térmica acá. Esta es la parte térmica, la que está arriba, el símbolo de térmico y la parte magnética. Entonces, esto nos va a estar simulando nuestro guardamotor, porque el guardamotor trae precisamente esas dos funciones, la parte magnética y la parte térmica. Entonces, este sería nuestro guardamotor. Yo lo voy a nombrar y en este caso le voy a decir entonces que se va a llamar menos Q1. ¿Okay? Ahí está, menos Q1. Una vez que ya tengo mi guardamotor, entonces ya estoy dejando por fuera las cuchillas y los fusibles. Lo que seguiría entonces es ubicar mi contactor. Entonces vengo acá a los contactores y voy a traerme mi contactor trifásico y lo voy a estar ubicando en este punto de acá. Aquí abajo voy a estar ubicando uno y recordamos que como es una estrella delta, vamos a estar ocupando tres contactores. Entonces ahí están mis tres contactores. A este primero le voy a dar doble clic y lo voy a llamar KM01. Al otro que tenemos acá le voy a dar doble clic y lo voy a estar llamando KM02. Y a este otro que está por acá le voy a estar dando doble clic y lo voy a estar llamando KM03. Ahí están mis tres contactores. Entonces, más abajo de los contactores, yo debería entonces ubicar los relés térmicos. Entonces, voy a buscar mi relé térmico para ubicarlo acá. Entonces, acá vengo y ubico mi relé térmico. Acá. Entonces, voy a ubicar un relé térmico en este punto, acá, un poquito más abajo, y voy a estar ubicando mi otro relé térmico en este otro punto de acá. Ahí los tengo. Los voy a nombrar de una vez. Entonces lo que voy a hacer es doble clic y le voy a decir relé térmico 1. Y vemos que quedó aquí la referencia a lo que hablábamos la semana pasada. Eso quiere decir que aquí hay otro dispositivo y que aquí vamos a tener otro dispositivo. ¿Lo vemos? Entonces, en el relé térmico es donde más tenemos que tener ese cuidado, que no nos quede sobrepuesto los relés. Entonces, vamos a quitar este y vamos a quitar este otro y vamos a ubicar el que habíamos ubicado por acá. Ahí. Entonces, este es RT1 y este otro le vamos a decir que se va a llamar RT2. Entonces ya tenemos nuestros relés térmicos ubicados. Y después del relé térmico, pues entonces yo tengo que ubicar el motor. Entonces vamos acá donde están los motores y vamos a traernos el segundo, que es el motor trifásico estrella delta. Nos traemos el motor trifásico y lo vamos a estar ubicando por acá. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a nombrar como M1. Y le damos OK. Entonces ya tenemos aquí los elementos para nuestro circuito de potencia, la parte de fuerza de nuestro sistema. Ahora lo que vamos a hacer entonces es alambrarlo. Venimos a los cables y vamos a alambrar nuestros dispositivos. Vamos a ubicarlos acá. Ahí alambramos de la alimentación AL1 hasta la parte superior de nuestro guardamotor Q1. Ahora vamos a alimentar de la parte inferior del guardamotor Q1 hasta la parte superior de nuestro contactor KM01. Ahora de la parte inferior de KM01 hasta nuestro relé térmico 1 y del relé térmico 1 de la parte inferior hasta los terminales U1, V1 y W1 de nuestro motor. Ya ahí tenemos alambrado esta parte. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es alambrar
nuestros contactores. Vamos a hacerlo exactamente igual que lo hicimos la semana pasada. Entonces vamos a venir a alambrar el KM02 del terminal 1 de KM02, lo vamos a subir un poquito y lo vamos a llevar entonces hasta el terminal 5 del KM01. El terminal 3 de KM02 lo voy a llevar hasta el terminal 3 del KM01. Y el terminal 5 del KM02 lo voy a estar llevando hasta el terminal 1 del KM01. Y luego, entonces ya yo puedo alambrar de la parte inferior del KM02 hasta el relé térmico número 2. Entonces vamos a traernos las líneas y lo vamos a estar conectando en este punto. Hasta ahí. Luego, de la parte inferior del relé térmico número 2, lo voy a estar llevando hasta este punto de acá. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es interconectar las partes, las fases de abajo. Entonces, de este terminal V2 que tengo acá, lo voy a bajar un poquito y lo voy a estar conectando con este otro punto de acá. ¿Ok? El del centro, lo voy a bajar un poquito y lo voy a estar conectando con el del centro. Y el terminal de W2 lo estaría entonces interconectando con el del extremo. Ya ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a conectar el KM03. Entonces recordemos no hacer la línea directa acá, siempre lo vamos a subir un poquito para asegurarnos la conexión. Entonces lo vamos a subir un poquito, los tres, el 1, el 3 y el 5, y luego vamos a estar interconectándolos. Y también nos aseguramos la conexión de este punto central. Entonces venimos acá al punto de conexión, lo traemos y lo ubicamos ahí el punto de conexión. Ahora tenemos que interconectar la parte inferior del KM03 con la parte inferior del KM02. Entonces venimos a la línea, bajamos un poquito el terminal 2 y lo vamos a estar conectando con el terminal 2 del KM02. Ahora el terminal 4 del KM03 lo interconectamos con el terminal 4 del KM02 y el terminal 6 del KM03 lo vamos a estar interconectando con el terminal 6 del KM02. Y entonces ya ahí tenemos conectados todos los elementos de la parte de potencia, de nuestra parte de potencia. Entonces podemos irle adicionando algunos elementos. Entonces voy a decirle aquí en rótulo que esto es la alimentación. Entonces se lo voy a poner por acá. Esta es mi alimentación. Luego voy a decir que esto va a ser mi guardamotor. Mi guardamotor. Y lo voy a estar ubicando por acá. Luego venimos por acá y podemos indicarle qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Entonces, este de acá va a cumplir la función de la estrella. El contactor que va a hacer la función de estrella es este que tengo acá. Y el que va a hacer el triángulo o el delta sería entonces este que tenemos por acá. Voy a ponerlo acá arriba para que no me interfiera con las líneas, porque a veces podría generar algún problemilla ahí. Entonces, el KM03 se va a encargar de la estrella y el KM02 del triángulo. Y el KM01 va a estar siempre funcionando. Entonces, vamos a decirle también por aquí, entonces, que estos son los contactores. Los contactores y lo vamos a estar ubicando por acá. Más abajo vamos a tener entonces nuestro relé térmico. Entonces, nuestro relé térmico
Lo estaremos ubicando por acá. Este otro también es relé térmico. Entonces, vamos a ponerle también relé térmico. Y aquí tenemos nuestro relé térmico. Y aquí tenemos motor, estrella, delta. Motor estrella delta. Y lo vamos a tener por acá. Muy bien. Entonces, vamos a salvar acá. Le damos acá en el icono de guardar para ir guardando los cambios. Ok, guardamos aquí los cambios. Y aquí entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño para ver cómo nos está quedando. Entonces, aquí lo tenemos. Y entonces voy a hacerlo más bien un poquito más grande para ver la secuencia acá, por acá. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, en la condición en estrella, que es la primera condición en la cual nosotros vamos a tener este contactor trabajando en estrella junto con el KM01. El KM01 va a estar alimentando el motor por acá, en la parte superior del motor, en los terminales U1, V1 y W1. Mientras que los terminales U2, V2 y W2 van a venir por acá y van a estar entonces por medio del contactor unidos en este punto, o sea, un punto común. Eso es lo que va a ser la condición en estrella. Mientras que en la posición en triángulo, entonces va a estar funcionando igual el KM01, pero ahora con el KM02. Entonces vamos a tener la alimentación siempre por esta parte hacia el motor, pero al mismo tiempo vamos a tener alimentación por medio del KM02 a los terminales del motor por la parte de abajo. Entonces vamos a tener una doble alimentación. Por eso es que ponemos un segundo relé térmico acá, para proteger también el motor en caso de que haya un sobrecalentamiento o una sobrecarga eléctrica. Entonces, en esta posición es donde nosotros tenemos que tener claro cuáles son las conexiones adecuadas de nuestro motor. Entonces, vamos a volver a hacerlo porque a veces se nos queda ahí un poquito perdido esa parte y vamos a volver a hacer aquí nuestro ejercicio. Entonces, vamos a decir que aquí, bueno, voy a hacerlo de otra forma porque la vez pasada lo hice de esta forma para que sea un poquito diferente. Y entonces yo voy a tener aquí el grupo de bobinas que conforman el bobinado del motor. Esto es como si viéramos nuestro motor por dentro con su grupo de bobinas. ¿Ok? Aquí tenemos, entonces tenemos nuestros puntos de conexión acá. Estos son nuestros puntos de conexión. Y de estos puntos de conexión es donde vamos a tener las alimentaciones. Las tres fases, porque el motor es trifásico. Y entonces, ya yo puedo decir que si este es U1, este otro que yo tengo aquí es U2. Puse Y2. U2. ¿Ok? Entonces, si este de aquí es V1, este de aquí es V2.
Y si este de aquí es W1, este otro de aquí es W2. Entonces, en esta conexión que tenemos acá, que es un triángulo, tiene que estar conectado en una fase el U2 y el V1, en la otra fase el V2 y el W1, y en la otra fase el U1 y el W2. Entonces, es lo que nosotros tenemos que estar comprobando siempre en las conexiones del motor. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, U1 y W2. Entonces, el U1 viene por acá, viene por acá, se viene por acá, pasa por acá, se viene por acá y efectivamente está conectado con el W2. Ahora, el U2 con el V1. Entonces, el U2 que está aquí abajo con el V1. Entonces, el V1 es este, viene por acá, se viene por acá y está conectado con el U2. Está correcto. Y el otro sería entonces el W1, que lógicamente va a estar conectado con el que faltaba. Entonces, venimos por aquí, lo verificamos y ese W1 efectivamente está conectado con el V2, este de acá. Entonces ven que nos aseguramos que la conexión en triángulo se cumpla. La conexión en estrella es más sencillo porque en la conexión en estrella es únicamente hacer un puente. Entonces, en la conexión en estrella, en esta misma configuración que tendríamos aquí, nosotros lo que tendríamos es algo como esto. Entonces, lo que tendríamos es esto aquí. Este sería mi primer grupo de bobinas. Lo ponemos acá. Y aquí tendríamos nuestro segundo grupo de bobinas. Lo ponemos por allá. Y aquí tendríamos nuestro tercer grupo de bobinas. ¿Ok? Entonces, ahora los puntos de conexión van a ser estos puntos de acá. Aquí tendríamos la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, si en este punto de acá arriba, este es mi U1, acá yo tendría mi U2. Acá en este punto yo tendría mi V1 y acá tendría mi V2. Acá tendría mi W1 y aquí tendría mi W2. Entonces, sí se cumple que en la condición en estrella, el U2, el V2 y el W2 tienen que estar interconectados, que son estos tres terminales de acá abajo, que van a estar interconectados por medio del contactor KM03. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O alguna duda, comentario? No, pero de momento bien. Ok, Todo claro, todo claro. muy bien. Entonces, ¿a dónde hacemos nosotros estas conexiones? Jóvenes, En las cajas de los terminales del motor. ¿Qué me dijo? Araya fue. Eduardo, profe, sí, en la caja de, A digamos, donde Miranda. viene la cajita de terminales que trae el motor, que son como los tornillos, y ahí viene todo para hacer la conexión de los cables. ¿Qué dicen los demás compañeros?
Sí, pero en el motor hace unas conexiones. Herrera apoya a Miranda. ¿Algún otro? Don Roy, ¿qué dice usted, don Roy? Profe, yo también pensaría que se hacen las conexiones ahí en la cajita que está encima del motor, que es donde le mete uno los cables trifásicos. En caja de conexiones del motor. O sea, tenemos tres. Don Fabián, ¿qué dice don Fabián? Y profe, yo también creo que es en la caja principal, ¿no? Del motor, donde están las En plaquetas, las en la caja de placas. conexiones. Sí, en la parte del motor, bueno, la mayor parte de motores siempre viene la parte de la conexión. Ajá. Sí, Serrano, ¿qué dice? Profe, igual en la cajita del motor. La caja del motor también. Torres, Chavarría. Profe, yo pienso que igual, a los Igual. terminales de la línea y de bobina, ¿no? Ok. En la caja están las conexiones para grupos de bobinas y están identificadas siempre con esa terminología. Vázquez, Anchía. De ahí, profe, igual lo que no entiendo. O sea, es lo más lógico, más lógico. Es lo más lógico, dice Vázquez. Es lo más lógico de decir lo mismo que dijeron los otros compañeros. ¿Quién me faltó? Vamos a ver. Bueno, Araya ya, Mora, Miranda, González, Vázquez, Herrera, Sánchez y Torres. Ok, vean, jóvenes. Las conexiones, efectivamente, la caja de conexiones que trae el motor trae estos terminales. Ya eso lo habíamos visto cuando vimos los motores trifásicos. ¿Verdad? Cómo estaba compuesta las partes del motor trifásico y donde tenemos esa caja de conexiones para realizar nada más por medio del cambio de las plaquitas la conexión en estrella delta. Además, hagámoslo aquí rápidamente de la cajita. Entonces vamos a tener una cajita como esta en donde nosotros vamos a tener tornillitos, ¿verdad? Con tuerquetas. No sé si los han visto, si alguno ha trabajado con motores ya. Y entonces aquí vamos a tener nuestro U1, aquí nuestro V1, aquí nuestro W1, aquí tendríamos nuestro U2, aquí nuestro V2 y por acá nuestro W2. Sí, y en la cajita de conexiones, pues nosotros vamos a tener las plaquitas para realizar las conexiones de punto a punto. Por ejemplo, si queremos hacer la conexión en triángulo, estaríamos conectando esto acá, las plaquitas de cobre. ¿Para qué? Para que U1 y W2 estén conectados como acá. V1 V1 y U2 conectados como esta de acá. Y W1 y V2 conectados como esta de acá. O sea, conexión en triángulo. En conexión estrella, nosotros quitábamos estas plaquitas y las ponemos acá horizontalmente. Entonces estamos uniendo U2, V2 y W2, como está acá en el estrella. Pero esa es la caja de conexiones que tiene nuestro motor. Entonces, si yo conecto mi motor en estrella en la caja de conexiones, o sea, si pongo las plaquitas aquí, las voy a dibujar de color amarillo. Si yo coloco las plaquitas acá, de color amarillo, para hacer la conexión en estrella, obviamente no van a estar las de color azul. Yo hago la conexión en estrella ahí en la caja del motor. Entonces, ¿cómo hago yo para sin parar el motor pasarlo a triángulo? Pregunto.
a los 2, 4, 6, 8 que me dijeron que se hacía la conexión ahí. ¿Lo vieron? Sí, profe, tiene razón. Esa conexión sirve, pero solo cuando el motor se arranca directo, no cuando lo vamos a poner a trabajar en automático ni con ninguna botonera. Correcto, porque ¿qué estamos usando para hacer el estrella? ¿Qué estamos usando para hacer el delta? Los contactores. Contactores, correcto. Entonces, quiere decir que cuando yo conecto mi motor por medio de contactores para hacer el arranque automático, estas plaquitas no tienen que existir en el motor, porque si no, se me hace un arroz con mango. Imagínense que yo tenga la conexión en el motor aquí en estrella, con las placas, y entre el contactor en triángulo. Es como, como la inversión de giro, ¿verdad? Pasarlo al otro lado sin que se detenga el motor. Entonces, cuando hacemos arranques de motores por medio de contactores, las plaquitas de cobre que tienen la placa en la caja de conexiones del motor se deben de retirar. O sea, de este terminal U1 va a salir una línea al contactor, acá, perdón, al contactor no, sería la protección térmica, de este punto de acá. Del terminal V1 va a salir a este punto de acá, al terminal 4 de la protección térmica, y del terminal W1 va a salir al terminal 6 de la protección térmica. Y entonces el W2 que está acá tiene que salir al terminal 6 de la protección térmica 2 y el U2 al otro lado entonces no tienen que existir los puentes, no deben de existir los puentes, porque si no tenemos un problema serio, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, 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 profe, profe, claro. sí. Ok, muy bien. Entonces, cuando yo no tengo contactores y yo quiero conectar un motor que es de más de 5 caballos, digamos un motor de 7.5, 10 caballos de fuerza, ¿qué sería lo ideal? Porque yo no voy a poder conectarlo en estrella delta. Entonces, ¿qué conexión sería la ideal para yo arrancar ese motor? ¿Cómo, profe? Perdón, no le entendí la pregunta. Ok, vamos a suponer que yo soy el jefe suyo y yo le digo, mire, hágame el favor y va y me conecta aquel motor que está allá, motor trifásico. Y usted llega y no hay un panel, no hay absolutamente nada. Usted tiene que conectarlo porque urge ese motor. Entonces, ¿en qué conexión conecta usted ese motor? ¿O cuál sería la condición ideal? Sin que exista ningún tipo de nada de eso, profe, nada más llegar y conectarlo así, que no tenga arranque estrella delta. Exactamente. Vamos a suponer que nada más tenemos un tablero donde está el disyuntor termomagnético y usted tiene un motor de 7.5 caballos y tiene que conectarlo porque tiene que conectarlo, porque no hay de otra. Profe, lo conectamos directo, profe, nada más con porque no tiene, él no tiene arranque de estrella delta, nada más va conectado directo a las tres líneas. Sí, pero que habíamos dicho cuando vimos la teoría de los motores, que motores de 5 caballos hacia arriba deberían de conectarse en estrella delta, ¿verdad? Que el arranque directo solo funcionaba para motores de incluso hasta de 3 caballos, o sea, de hasta 5 caballos, pero hasta 3 caballos más o menos sería lo recomendable por ese pico de arranque que van a tener. Entonces, si yo tengo que conectar ese motor y es de 7.5 caballos, lo conecto directo. Profe, Ah, no, no lo, profe, hay lo, que lo, hacer conect- hay lo que con conectaríamos. los, Vamos a ver, es que me hablaron los dos al mismo tiempo y no les entendí.
Perdón, se conectaría en triángulo, profe. En triángulo dice Serrano. El otro compañero que intervino, Profe, sí, yo pensaría también, profe, lo mismo. Lo conecto en triángulo, profe. en triángulo. ¿Y por qué en triángulo? Herrera. Profe, por las conexiones. No, sí, por las placas. La placa características. ¿Qué dice Castro? ¿Cómo lo conectamos? ¿Qué sucedía en el pico de arranque? Cuando el motor arranca, esos segundos que el motor arranca, que se logra ese pico de arranque, que aumentaba el amperaje. ¿Qué sucedía en las demás maquinarias y en la instalación eléctrica? Y sufre un bajonazo todo, profe, como se dice. Pero todo lo demás pierde potencia. Correcto. Si hay un exceso de consumo de energía y puede afectar las demás máquinas y puede afectar el mismo motor y puede afectar la instalación eléctrica. Por eso es que se hace el arranque estrella delta, precisamente para que arranque primero en estrella y al arrancar en estrella se reduce el consumo, más o menos un 30%, y luego se pasa a triángulo. Entonces, si yo lo arranco en triángulo, ¿qué estoy haciendo? Arrancándolo a su máxima potencia, o sea, ese pico va a ser el máximo. Entonces, o lo arranco en estrella o lo arranco en triángulo. Profe, en estrella. Ya cambió Herrera. Sí, profe, porque vamos a arrancar desde el más suave al más duro, profe. Entonces, para que el arranque sea más suave, hay que conectarlo en estrella. Correcto, 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 exactamente. Entonces, lo ideal es arrancarlo en estrella para que ese consumo de ese pico sea menor. Pero tenemos que tener ciertas consideraciones, porque vean que nada más dijimos, bueno, vamos a arrancar ese motor. Yo le dije, bueno, usted vaya y me arranca ese motor, ahí está el tablero, conéctelo y arranque. Entonces usted dice, bueno, yo le voy a hacer las conexiones aquí en la cajita conexiones, voy a conectarlo en estrella y lo voy a arrancar en estrella. Pero ¿qué pasaba con la conexión en estrella? En estrella bajamos el consumo del pico de arranque, más o menos como en un 30%, pero al tener esa conexión el motor va a perder un poquito de potencia, ¿verdad? No va a ser exagerado, pero sí va a perder un 5, un 10% de potencia dependiendo del tipo de motor que tengamos. Entonces, si la maquinaria la cual va a mover ese motor o si el equipo el cual va a mover ese motor necesita mucha potencia, sobre todo mucho torque al arranque, porque va a entrar con carga o con ya cargada de producto, de materia prima. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que considerar si la potencia que va a desarrollar el motor al conectarlo en estrella abastece para esa maquinaria. Entonces yo puedo decir, bueno, no me carguen la maquinaria, no le echen producto, porque yo voy a arrancar el motor en vacío, o sea, sin carga. Y una vez que ya el motor está funcionando, pues entonces le empezamos a agregar el producto. Entonces son cuidadillos que hay que tener, ¿verdad? Sobre todo un motor de 7.5 caballos, 10 caballos, pues la potencia no va a ser considerable esa pérdida de energía. Pero siempre tenemos que hacer esas consideraciones, porque si yo la arranco en estrella, bajó el amperaje y bajó la potencia, pero no tiene la suficiente potencia para que arranque la máquina, entonces también me estaría generando ahí un sobrecalentamiento del motor que podría hacer que se disparen las protecciones, si es que tiene las protecciones, o que por esa sobrecarga del motor más bien aumente el amperaje y me dañe la instalación eléctrica o cualquier otra cosa. Entonces son consideraciones que hay que hacer antes de arriesgarse a hacer una conexión o antes de hacer una conexión de este tipo.
Lo importante es que sepamos qué sucede cuando lo arrancamos en estrella, qué sucede cuando lo arrancamos en triángulo, qué pasa con la corriente, qué pasa con la potencia de ese motor, por qué se utiliza así y a dónde se hacen las conexiones. Porque si yo no tengo contactores, yo tengo que o arrancarlo en estrella o arrancarlo en triángulo, no tengo de otra, una u otra conexión. Pero si yo tengo los contactores y tengo los pulsadores y tengo todo lo que necesito, pues yo monto el arranque estrella delta y me desentiendo de esa parte. ¿Estamos claros? ¿Se entiende bien el objetivo? Sí, Claro, profe. profe, y siempre, ya, cuando vamos a hacer un arranque estrella delta, siempre tienen que haber esos 3 contactores. Correcto, Ok. correcto. Sí, porque vea la función que cumplen los 3 Ujú. contactores. Ok, entonces, eso es lo que estábamos viendo del arranque estrella delta. Entonces, vamos a dejarlo por acá, vamos a ir al receso y regresamos a las 8. Provecho, señores. Gracias, profe. Gracias, Gracias, igual. provecho. Gracias, Gracias, profe. provecho. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Listo. Listo, profe. Ok, perfecto. Listo, profe. Muy Listo, bien, profe. perfecto, muy bien, gracias. Ok, entonces vamos a ver cómo nos está quedando nuestro circuito. Ahí lo tenemos. Entonces ya aquí tenemos definido alimentación, guardamotor, contactores, relés térmicos y tenemos por acá nuestro motor estrella delta. Ahora nos corresponde realizar nuestro circuito de control para gobernar este motor, solamente que ahora lo vamos a hacer de forma automática. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo vamos a traer por acá y lo vamos a hacer todavía un poquito más grande para empezar a ubicar los elementos de nuestro circuito de control y que nos quede bien. Pero antes de empezar con nuestro circuito de control, voy a pasar la lista, que no se me vaya a olvidar. Entonces vamos a pasar la lista. Un momentito. Y vamos por acá. Hoy estamos 27 de febrero. Abarca Gómez. Presente, profesor. Gracias. Araya, Araya. Presente, profe. Gracias. Castro Hernández. Presente, profe. Gracias. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. González Valle. Presente. Gracias. Herrera Salazar. Presente, profe. Gracias. Miranda Quesada. Presente, profe. Gracias. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado. Profe, ahí me dijo Tapia Delgado que él está en la reunión, pero tiene problemas con el audio, profe. Ok. Torres Chavarría. Gracias, compañero. Presente, profe. Gracias. Vázquez Anchía. Presente, profesor. Gracias. Ok. Por ahí estamos. Y entonces ahora vamos a generar nuestro circuito desde cero. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es que poner nuestra alimentación. Bueno, la vez pasada vimos que sacamos la alimentación directamente de la alimentación principal. En esta ocasión vamos a hacerlo independiente. Vamos a poner una nueva alimentación
Entonces vamos a poner una alimentación con la línea por acá. Acá ubicamos la línea de alimentación, le vamos a dar doble clic y la vamos a nombrar de una vez. Se va a llamar alimentación 2, porque va a ser la alimentación para nuestro circuito de control. Tenemos la alimentación y entonces acá nosotros usamos un guardamotor. El guardamotor tiene un componente térmico y un componente magnético, que para efectos de nuestro circuito de control no nos funciona. Pero si nosotros venimos acá, por ejemplo, a los elementos que tenemos acá, vemos que existe un disyuntor acá, monofásico, que nos puede servir también para hacer eso. Aunque pareciera, la forma, lo vamos a poner por acá, ven que se llama Q, es un disyuntor también, y tiene la parte térmica y la parte magnética, pero es un disyuntor. Lo que estamos haciendo es utilizando este disyuntor acá en potencia para simular nuestro guardamotor. Entonces, igual vamos a usar nuestro disyuntor acá en esta otra parte y le vamos a nombrar como Q2. Ya ahí lo tenemos, ya tenemos el disyuntor. Entonces, si tenemos el disyuntor, tenemos la parte que va a ser la condición de la cuchilla seccionadora y vamos a tener la parte que va a ser la función de los fusibles. Entonces no ocuparíamos el fusible seccionador en este caso. Ok, entonces ya tenemos ahí. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué tenemos que poner acá? ¿Qué elemento? El térmico, profe. Los térmicos, correcto. O sea, tenemos que poner los dos elementos que van a simular nuestras protecciones térmicas, o sea, dos contactos. Creo que la vez pasada utilizamos el contacto doble para ponerle una lucecita de emergencia, ¿verdad? Cuando se accionaba un térmico. Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacerlo igual. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar acá las dos protecciones térmicas. Entonces vamos a traernos este elemento que está aquí, que es térmico doble, y lo vamos a estar ubicando por acá. Este sería uno y este sería el otro. Ahí lo tenemos, los dos. Entonces, estos tienen que pertenecer a los relés térmicos que están acá para nosotros poder simularlos, a estos dos relés térmicos. Entonces, este primero lo vamos a nombrar como RT1 para que quede exactamente igual a este. Y el otro lo vamos a nombrar entonces como RT2. Entonces ya son pertenecientes a nuestro relé térmico. Ya ahí lo tenemos. Y los vamos nombrando de una vez para ir logrando la condición que necesitamos. Una vez que nosotros tenemos las protecciones, bueno, tenemos aquí el disyuntor, que es una protección, tenemos los interruptores, los contactos auxiliares de los relés térmicos, entonces tenemos que ubicar nuestro dispositivo de desconexión manual, o sea, nuestro botón de paro. Entonces, ahí es donde va nuestro botón pulsador de paro. Entonces, vamos a venir acá donde están nuestros pulsadores y nos vamos a traer un pulsador normalmente cerrado y lo vamos a estar ubicando acá, en este punto. Aquí tenemos el pulsador normalmente cerrado. Se llama "-S". Yo le voy a dar doble clic acá y le voy a decir que lo voy a llamar P0. Y ahí lo tenemos. Seguidamente el botón pulsador de paro, yo tengo que tener mi botón pulsador de arranque. Entonces traigo mi botón de arranque y lo voy a estar ubicando acá, en este punto, ahí, y lo voy a nombrar de una vez. Le doy doble clic y le voy a decir que se llama P1. Y ahí está mi pulsador de arranque. Después de mi pulsador de arranque,
yo necesito entonces identificar la bobina que va a gobernar mi contactor. Entonces voy a traerme acá donde están las bobinas y me traigo la bobina, la voy a ubicar por acá, aquí. Se llama "-K". Entonces esta va a representar a mi primer contactor, KM01. Ahí lo tenemos. Y si tengo mi bobina, debería de tener una luz indicadora para mi bobina. Entonces voy a traerme una luz piloto por acá, una luz de señalización y la estoy ubicando por acá y le voy a dar doble clic y se va a llamar "-H1" y la voy a dejar de color verde. Entonces ahí tengo mi luz de señalización. Como tengo un contactor, como tengo una bobina, yo voy a necesitar una retroalimentación, o sea, un contacto de retroalimentación o un enclavamiento o una memoria. Entonces me voy a venir acá a los contactos, voy a traerme el normalmente abierto. Esto ya lo habíamos visto reiteradas ocasiones, por eso vamos un poquito más rápido. Y entonces este contacto que acabo de poner acá tiene que pertenecer a mi KM01 para que lo retroalimente. Le doy doble clic y le voy a decir que se va a llamar KM01. Y ya tengo aquí el contacto de retroalimentación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar por aquí para ir haciendo por secciones. Traemos nuestro cable de fase, conectamos la parte inferior de AL2 con el terminal 1 de Q2. El terminal 2 de Q2 con el terminal 95 de RT1 y el terminal 97 lo vamos a conectar con el terminal 95 de RT1. Luego, el terminal 96 de RT1 lo conectamos con el terminal 95 de RT2 y el terminal 97 de RT2 lo vamos a estar conectando con el terminal 95 de RT2 acá. Seguimos más hacia abajo, terminal 96 de RT2 con el terminal 11 de P0 y el terminal 12 de P0 con el terminal 13 de P1. Terminal 13 del contacto de retroalimentación de KM01 con el terminal 13 de P1 y vemos nuestro punto de conexión. Venimos más para acá, hacia abajo, y el terminal 14 de P1 con el terminal A1 de KM01. Terminal 14 del contacto auxiliar de KM01 con el terminal 14 de P1. Terminal X1 de H1 con el terminal A1 de KM01. Y entonces ya tenemos conectado esa parte. Ahora vamos a conectar nuestro neutro. Entonces vamos a traer la alimentación, traemos nuestro neutro, lo vamos a estar ubicando por acá y vamos a traer nuestra línea de neutro. Acá en color azul, traemos nuestro neutro, lo vamos a estar ubicando hasta acá y conectamos el terminal A2 de KM01 con el terminal del neutro y el terminal X2 de H1 con nuestro punto neutro que tenemos acá. Y ahí ya tenemos conectado esta sección inicial de nuestro sistema. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para ver cómo se ve. Acá lo tenemos, un poquito más pequeño, y ahí lo tenemos. De hecho, ya podríamos simularlo. Vamos a simularlo por acá. Voy a ver aquí la parte de potencia. Cerramos aquí en la parte de control y vemos que está alimentado todo hasta este punto. Cuando cerramos P1, se energiza KM01, se enciende la luz indicadora y se retroalimenta por su contacto auxiliar. Acá en potencia ya está cerrado
KM01 y está alimentado el motor por la parte superior. No va a girar el motor porque todavía el contactor KM03 ni siquiera lo hemos puesto y no hemos puesto la lógica. Pero podemos ir haciendo simulaciones para verificar de que se vaya cumpliendo lo que nosotros queremos lograr. Entonces, hasta aquí, cuando presionamos el P sub 1, ya se está energizando el KM01. Entonces, vamos a hacerlo otro poquito más grande para empezar entonces a trabajar la otra parte del automatismo. No nos vamos a enfocar mucho en esta parte de arriba porque esto ya lo tenemos definido, cómo lo vamos a hacer, sino que vamos a enfocarnos un poquito más de aquí para abajo. Aquí es donde lo vamos a estar trabajando. Voy a hacerlo por acá, alinearlo un poquito por acá y voy a traerme ese neutro un poquito más para acá. Aquí lo tenemos, el neutro. Ok. Entonces, la lógica me dice que cuando yo presiono el P sub 1, se alimenta el KM01, se enciende la luz piloto y se retroalimenta por el KM01. Ya vimos en potencia que lo está haciendo correctamente, está cerrando el KM01. Entonces, yo necesito que funcione en estrella. Entonces, para que funcione en estrella, yo necesito que ingrese el KM01 junto con el KM03, que el KM03 es el que me está haciendo esa condición, el que está haciendo la condición de la estrella. Entonces yo voy a ubicar los elementos que necesito acá para tenerlos bien claros. Entonces lo primero que voy a hacer es venirme aquí a los contactores, a las bobinas, y me voy a traer una bobina y la estoy ubicando por acá. Esta va a ser una bobina y en este otro punto de acá voy a estar conectando la otra bobina. Entonces, esta que está acá, le voy a dar doble clic y a esta bobina se va a llamar KM02. Y esta otra que coloqué acá se va a llamar entonces KM03. Acá la tenemos. Para cada bobina, yo voy a necesitar una luz piloto también. Entonces, voy a traerme una luz piloto para acá y la voy a estar ubicando en este punto y otra luz piloto en este otro punto de acá. A esta le voy a dar doble clic y la voy a estar llamando H2. Bueno, y la vamos a definir en color, le vamos a decir que va a ser en amarillo. Y esta otra que está por acá, le doy doble clic y la voy a llamar H3 y va a ser de color azul. Ahí las tenemos. Puedo conectar la parte de abajo, entonces voy a venir acá, me traigo mi conductor neutro hasta este punto y conecto el terminal de H3 con el neutro, el terminal de la bobina A2 de KM03 con el neutro, el terminal X2 de H2 con el neutro y el terminal A2 de KM02 con el neutro. Y vemos los puntos de conexión. Entonces ya ahí tengo conectados los elementos que yo necesito. Entonces les decía que para la conexión en estrella, yo necesito que junto con KM01 al mismo tiempo se accione KM03. Pero esta condición tiene que ser inmediata, o sea, tiene que entrar al mismo tiempo. La semana pasada nosotros vimos que cuando nosotros energizábamos nuestro sistema, KM03 ingresaba automáticamente. Eso era para asegurarnos ese punto de conexión, que siempre iba a entrar en estrella. Eso era lo que nos estábamos asegurando ahí. Entonces lo que vamos a hacer es traernos la línea que tenemos de acá hasta este punto de acá. Y lo vamos a simular así. Entonces, cuando entra KM01 o cuando se energiza el sistema, KM03 va a entrar inmediatamente. Y vamos a asegurarnos este punto de conexión acá.
Y lo vamos a hacer así para luego ir partiendo la línea e ir viendo cuál va a ser la lógica de programación de esto que vamos a tener acá. Entonces, en esta condición, KM01 está ingresando y KM03 está ingresando. ¿Qué nos falta conectar acá? El terminal X1 de H3 con el terminal A1 de KM03 para tener la luz indicadora. Entonces lo que vamos a hacer es reducirlo un poquito nuevamente y lo vamos a volver a simular. Entonces vamos a simularlo, cerramos los interruptores y vemos que efectivamente la estrella está ingresando de una y está la luz indicadora de color azul. Ahí no está pasando absolutamente nada en el motor porque lo que está accionándose es únicamente el contactor KM03. Cuando yo presiono el botón P1 acá, se energiza el KM01 acá y se energiza acá en este otro lado. Y vemos que tenemos el mismo problema la vez pasada con el motor, que no se está energizando el motor o no nos está dando el sentido de giro del motor para nosotros verificar que ese motor está funcionando. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande y aquí lo vemos. Aunque el motor no se ve girando, sí está cerrado el KM01 y vemos que la línea está energizando hasta acá arriba. Y está cerrado el KM03 y la línea está energizándose hasta este punto de acá. Entonces, es un problemita del software que tengo yo que me está generando ese problema. Pero lo que me interesa es el funcionamiento de los contactores. Vamos a quitar la simulación de acá un momentito y vamos a hacerlo otra vez, mirando ese pequeño, más grande para venir acá, para seguir con la lógica. Si tienen alguna duda en algún momento, me avisan, me interrumpen. Ok, entonces ya ahí tenemos el KM01 y el KM03 funcionando al mismo tiempo. Entonces, ya el motor arrancó. Cuando yo presioné P1, ya el motor arrancó en estrella. Ahora yo necesito que cierto tiempo después pase esa estrella a la condición de triángulo de forma automática, o sea, sin detenerse. Y como yo digo cierto tiempo después, entonces voy a necesitar algo que controle el tiempo. Entonces yo me voy a traer un temporizador para controlar ese tiempo. Entonces voy a venir acá donde están las bobinas y me voy a traer un temporizador acá. Temporizador a la conexión. Le voy a traer ese temporizador, lo voy a estar ubicando por acá, en este punto. Ahí lo puse. Le voy a dar doble clic y voy a decir que ese temporizador lo voy a llamar T1 y está con un tiempo de 1 por 1 segundo, o sea, 1 segundo. Yo le voy a decir que lo quiero en 3 segundos y le voy a dar OK. O sea, le asigné un tiempo de 3 segundos. O sea que una vez que se energiza, él va a empezar a contar los 3 segundos y a los 3 segundos debe de realizar alguna acción. Entonces, este temporizador tiene que empezar a contar el tiempo cuando el motor arranca. Y cuando el motor arranca es cuando KM01 también arranca. Entonces, para controlar este temporizador, yo me voy a traer un contacto normalmente abierto acá y lo voy a estar ubicando en este punto. Y este contacto le voy a dar doble clic y lo voy a nombrar como KM01. O sea, que cuando KM01 se energiza, este contacto se va a cerrar y tiene que alimentarme mi temporizador. Entonces vamos a alambrarlo. Lo vamos a alambrar del terminal 13 del KM01 con el terminal 13 del otro contacto normalmente abierto, del terminal 14 con el terminal A1 de T1 y vamos a conectar del terminal A2 de la bobina de T1 con nuestro neutro.
Ahí lo tenemos. Entonces, se energizó KM01, se cierra el contacto auxiliar de KM01 acá, y entonces el temporizador empieza a contar el tiempo. Entonces, este tiempo que va a estar contando es el que tiene que desconectarme la estrella. Y mi estrella lo va a estar haciendo el KM03. Entonces, yo necesito un contacto que pertenezca a T sub 1 que me desconecte el KM03, este de acá. Entonces, yo voy a abrir esta línea de acá, por acá, la voy a abrir y voy a traerme un contacto por acá que pertenezca a T sub 1 para que me desconecte acá en KM03. Entonces vamos a buscar el contacto. Aquí tengo diversos tipos de contactos, pero no está el que yo ocupo. Entonces vamos a buscar a ver en cuál era la línea que estaban los contactos que yo ocupo para asegurarme esa parte. Aquí está. Entonces este que está con conexión normalmente cerrado, yo lo voy a traer y lo voy a estar ubicando acá arriba, en este punto. Bueno, voy a ubicarlo aquí. Ahí está. Vean la forma del contacto y se llama "-K". Yo le voy a dar doble clic y le voy a decir que se va a llamar T sub 1 para que me realice lo que yo necesito que me haga T sub 1. Entonces, este contacto de T sub 1 es el que me va a realizar esa acción, me va a desconectar esa parte. Entonces, ahora yo quiero que cuando yo energizo mi sistema, el KM03 no entre de una vez como hicimos la semana pasada y como lo acabamos de hacer ahorita, sino que ese KM03 ingrese únicamente cuando yo presiono el botón pulsador peso 1. Y entonces, para lograr eso, cuando yo presiono el botón peso 1, quien va a entrar es KM01. Entonces, yo voy a poner un contacto auxiliar acá para que pertenezca a KM01 y cuando entra KM01 me cierre aquí el KM01 que voy a poner acá y se energice el KM03. Entonces me traigo un contacto auxiliar y lo voy a estar poniendo por acá, un poquito más arriba, acá. Y voy a poner otro contacto por acá. Entonces este primero que puse le voy a dar doble clic y le voy a llamar KM01 y le voy a dar OK. Y este otro que acabo de poner por acá, le voy a dar doble clic y lo voy a llamar KM02 y le voy a dar OK. ¿Por qué? Porque yo necesito, perdón, este me equivoqué, este no es abierto, sino que es cerrado. Porque yo necesito que asegurarme que cuando KM02 ingrese, nunca ingrese KM03 y que cuando KM03 ingrese, nunca ingrese KM02 como hicimos la semana pasada. Entonces, este contacto auxiliar de KM02 me va a ayudar a lograr esa condición. Ahora voy a alambrar esto acá, terminal 56 de TEPSU 1 con terminal 13 de KM01, terminal 14 KM01 con el terminal 11 de KM02 y el terminal 12 de KM02 con el terminal A1 del KM03. Ya ahí tengo la conexión. Entonces he colocado tres contactos. El primer contacto, T sub 1, lo que va a hacer es desconectarme el KM03 cuando T sub 1 alcance los 3 segundos. El KM01 es el que me va a permitir que KM03 ingrese únicamente cuando se presiona el botón peso 1 y arranca el motor. O sea, ahora al inicio nunca va a estar conectado en estrella. Y el KM02, que está normalmente cerrado, lo que me va a hacer es una protección para que cuando KM02 esté funcionando,
abra este contacto y nunca pueda ingresar KM03. Y yo necesito exactamente lo mismo en KM02. Ocupo un contacto normalmente cerrado de KM03 para que también me proteja ese sistema. Y entonces aquí yo podría, voy a salvarlo por acá, y aquí yo podría volver a simularlo para ir viendo que se vaya cumpliendo mis objetivos. Vamos a volver a simularlo por acá y vamos a simular únicamente la parte de control por ahora. Entonces, en control, vemos que ahora el KM03 no está ingresando desde el inicio, no está ingresando la estrella. ¿Por qué? Porque mi contacto de KM01 está abierto. Entonces ya ahí me aseguro que no está ingresando desde el inicio. Cuando yo presiono P1 acá, se cierra el KM01, se cerró el contacto y entró KM03. O sea, se cerró KM01 y KM03. El motor va a estar funcionando en estrella. Hasta aquí. Ya se energizó también el temporizador. Entonces, el temporizador va a enviar una señal y va a abrir este contacto de T1 acá. Y ahora ya me desconectó la estrella acá. Entonces, se está cumpliendo el objetivo, lo que yo andaba buscando. Entonces, vamos bien hasta ahí. Vamos a quitar la simulación nuevamente y vamos a hacerlo más grandecito por acá. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, jóvenes? Profe, sí. Ok. ¿Tienen dudas? Me dicen. Ok, entonces, dime, Roy. Pues ahí en el motor nada más falta conectar también la protección, ¿verdad? Ya se le mandó todo. ¿En a dónde? El motor, profe, Está bien. de la En, línea del Sí. motor, la Ahí protección. mañana, si Dios quiere. acá en el motor. Sí, la línea de tierra o de protección es lo que dice él, profe, A nada más. esta. Ah, sí, 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 sí. Ahí la dejé para. Igual él funciona así, como es solo protección. Bueno, voy a ponerla una vez, no, Roy, para capaz que después se me olvida. Entonces, muchas gracias. Voy a conectarla por acá. Vamos a traerla para acá. Y la vamos a estar conectando. Ahí está. Ok. Entonces, ya ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver la secuencia aquí. Entonces, ya está entrando KM01 y está entrando el KM03. Realizan el estrella y el temporizador T1 ya está accionando el contacto a los 3 segundos y está desconectando KM03. Entonces ahora yo necesito que al mismo tiempo que T1 desconecta el KM03, al mismo tiempo entonces me conecte el KM02 para que pase de estrella a triángulo o a delta de forma inmediata. Recordamos que aquí no tenemos que eh, detener el motor, sino que va a ser de forma inmediata. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Con un contacto también de T1, pero ahora ya no va a ser cerrado, sino que va a ser abierto para que realice la conexión. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, un contacto, pero que sea de T1 para que me realice entonces la conexión. Entonces, vamos a traernos este contacto normalmente abierto y lo vamos a estar ubicando por acá. Acá. Y va a pertenecer también a TEP1. Entonces le vamos a quitar de acá y le decimos TEP1. Ahí lo tenemos. Entonces, cuando este TEP1 de acá se abre y desconecta KM03, este TEP1 de acá se va a cerrar y va a conectar el KM02. Pero yo necesitaba también un contacto que sea de KM03 para que cuando KM03 está funcionando, no funcione KM02. Entonces voy a poner ese contacto que va a ser normalmente cerrado y lo vamos a estar ubicando por acá. Aquí. Entonces, este contacto, doble clic, va a pertenecer a KM03.
para lograr ese efecto de ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es alambrar esto. Entonces yo le voy a decir que el terminal 67 de T1 hacia la línea del terminal 68 de T1 al terminal 11 de KM03 y del terminal 12 de KM03 al terminal A1 de KM02. Y entonces ahí ya yo tengo definido que ¿qué va a suceder? Se desconectó el KM03 y se debe conectar entonces acá el KM02 y se tienen que estar protegiendo acá entre ellos. Eso es lo que se tiene que lograr hasta ahora. Entonces vamos a volver a simularlo. Lo voy a salvar por acá. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí lo tenemos y lo vamos a simular. Entonces vamos a ver acá que el KM03 nunca va a estar ingresando desde el inicio. Cuando yo presiono el P1, arranca el KM01, el KM03 está en estrella acá y está funcionando el temporizador TEP1. A los 3 segundos que le programamos al T1 de acá, entonces va a abrir este T1 de acá, este contacto, y va a cerrar el otro. O sea, desconecta el KM03 y el KM02 se debe energizar. Entonces ahí lo hizo y ahí pasó al KM02. Y lo vemos aquí en potencia. Ya el KM02 está junto con el KM01. Vemos que tenemos el mismo problemita de la semana pasada, o sea que el motor está girando únicamente cuando está en la condición en triángulo, pero lo que nos interesa es que haga el funcionamiento acá en la parte de los contactores. ¿Lo vieron? Qué fácil que lo logramos. Profe, sí, a mí en el proyecto me pasó igual, profe, solo en la parte esa otra se ve el giro del motor, pero en la otra no se ve el giro del motor. Correcto. Sí, sí, es un problemita que tiene ahí el software, pero a veces funciona, a veces sí, a veces no, pero hay que determinarlo ahí a ver cómo se resuelve. Pero lo importante es que sí funciona. Entonces ahí lo tenemos, ya ahí está funcionando, ya en triángulo, ya hicimos la funcionalidad en triángulo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Adicionarle algunas cosas, por ejemplo, las protecciones térmicas de acá para hacer la simulación de las protecciones térmicas. Vamos a hacer eso primero. Quitamos la simulación y vamos a hacerlo un poquito más grande para simular esas protecciones térmicas. Aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer entonces es traernos una luz indicadora. En este caso la vamos a poner intermitente, un piloto intermitente, y lo vamos a estar ubicando por acá y otro por acá. Lo voy a marcar y lo voy a cambiar de posición, o sea, lo voy a girar en esta posición y el otro también lo voy a marcar y lo voy a girar de posición para que me quede por acá. Un poquito más abajo, acá, y este otro poquito más abajo, por acá. Ahí más o menos. Entonces ya teníamos hasta H3, este lo vamos a marcar como H4, lo vamos a marcar de color rojo y este otro también lo vamos a marcar como H5 y lo vamos a poner también en color rojo, o sea que los dos sean rojos para que me indiquen que hay un problema con la protección térmica. Ahora lo vamos a alambrar. Este me dio un problemita aquí y lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Y este otro lo vamos a alambrar hasta acá y lo traemos acá. Esto es la fase. Y del otro lado, entonces nosotros conectaríamos nuestro neutro. En este caso, lo que vamos a hacer es traernos el neutro desde abajo, pero para utilizar ese neutro desde abajo, venimos hasta acá. Entonces vamos a continuar nuestro neutro hasta este punto y lo vamos a estar subiendo por acá. Ahí lo tenemos.
Se me perdió el neutro nuevamente. A veces pasa. Pero eso pasa cuando uno lo tira muy a la orilla del cuadro, profe. Sí, es común, entonces hay que hacerlo, a veces repetirlo. Entonces, es que quiero meter otro elemento por ahí, entonces por eso lo estoy haciendo bien a la orillita. Pero igual podríamos hacerlo como la vez pasada, que lo hicimos con unos neutros por aquí, pero para hacerle así un poquito, para que se vea más bonito, como a ustedes les gusta, que se vea así más complicadito, entonces se los vamos a hacer así un poquito más complicadito. ¿Verdad? ¿A ustedes les gusta más complicado? Pues, sí, más o menos. Ok, entonces el elemento que quiero meter aquí es obviamente una nueva luz indicadora que me diga a mí que el motor está preparado y listo para funcionar. Eso es lo que yo ocupo. Entonces, vemos que aquí nos vamos a poner una lucecita indicadora más y la voy a estar ubicando por acá para que no se me complique mucho ahí. Entonces, esta luz indicadora sería H6, ¿verdad? Sería H6 y la vamos a poner de color gris y le vamos a dar OK, ahí la tenemos y vamos a conectarla entonces acá en la parte del neutro, la vamos a estar conectando ahí abajo y vamos entonces a esta H6 que estamos poniendo por acá, es la que nos va a indicar que el motor está preparado y listo para funcionar, o sea que siempre va a arrancar esta H6 desde el inicio. Pero cuando el motor arranca, o sea, siempre el motor va a estar arrancando tanto en estrella como en triángulo, quien va a estar funcionando es el KM01. Entonces voy a traerme un contacto que pertenezca a KM01, que va a ser un contacto normalmente cerrado. Y lo voy a estar ubicando por acá. Lo voy a nombrar como KM01 para que cuando KM01 se energice, este contacto va a abrirse y va a desconectar H6. Entonces lo vamos a alambrar por acá. Conectamos el terminal 12 con el terminal X1 de H6 y el terminal 11 lo traemos con el terminal 55 de T1. Voy a asegurarme ese punto de conexión por acá y lo voy a poner acá. Una vez que ya tengo esos elementos, ya tengo Con permiso, configurado. profe, perdón que te interrumpa. Ahí faltó una luz que alambrar, profe, en el KM02, creo que es en el del centro. Ah, sí, la luz piloto. Sí, acá. Ajá. Correcto, vamos a ponerla. Gracias, compañero. Esta de acá, terminal X1 de H2 con el terminal A1 de KM02. Igual, si quisiéramos, le ponemos una luz piloto para indicar que el T1 está trabajando. O sea, si yo tengo un tablero, podría tener esa indicación. Vamos a ponerle una luz también para que sea más bonito. Entonces, vamos a poner aquí una luz piloto que ahora se va a llamar entonces H7. ¿Y de qué color la ponemos? Bueno, pongamos la amarilla. Ya no me quedan colores. Y vamos a conectarla. Entonces vamos a conectar el neutro, terminal X2 de H7 con el neutro y la fase terminal X1 de H7 con el terminal A1 de T1. O sea, cuando el temporizador se energiza, también vamos a tener una luz indicadora de energización por allá. Y aquí arribita, lo que vamos a poner entonces va a ser nuestros botones. Vamos a simular los botones para el de paro y el de arranque. Botón de paro y botón de arranque los vamos a simular aquí para que hacerlo por otro medio. Entonces nos traemos el botón de acá y lo vamos a poner por acá. Tenemos uno y por acá tenemos el otro. Le damos doble clic. Entonces este se va a llamar P sub 0 y como es el de paro, de color rojo. Le damos OK. Este otro, P sub 1,
y como es de arranque, el de color verde que tenemos acá. Ok, ya ahí tenemos los botones. Si queremos le ponemos un recuadrito ahí bien bonito para que se vea mejor, ¿verdad? Si queremos le ponemos una descripción, stop, para este, y start para este otro acá. Ahí está la descripción para los botoncitos de paro y de arranque. Ahí lo tenemos. ¿Qué más le ponemos? Está bien así. Vamos a salvar. Recuerden siempre salvar para que no se nos pierdan la información. Y vamos a hacerlo más pequeñito para simularlo. Ahí lo tenemos. Vamos a simularlo por acá. Cerramos los interruptores, los disyuntores, y ya tenemos la indicación acá en color gris de que el motor está preparado y listo para funcionar. Entonces, cuando nosotros presionamos el P sub 1 acá, arranca KM01 junto con KM03, se quitó la luz indicadora de preparado y también está trabajando nuestro temporizador acá. Y en potencia está cerrado KM01 y KM03. Ahora, cuando T sub 1 llegue a su condición, va a hacer el cambio para que KM03 salga e ingrese inmediatamente KM02. Entonces vamos a esperar que llegue ahí. Ahí hizo el cambio y entonces ya ahora está KM02 funcionando junto con KM01 y el motor está en triángulo. ¿Qué nos queda? Simular las protecciones de acá. Entonces vamos a simular un fallo en el relé térmico 1. Le damos clic y se abrió, se protegió nuestro motor y la luz indicadora ahora nos está detectando un fallo en el relé térmico número 1. Vamos a volver a energizar nuestro sistema por acá y vamos a simular ahora el fallo en el relé térmico número 2 que tenemos acá. Entonces le damos a el térmico número 2 y está funcionando correctamente, está detectando el fallo por acá. Restablecemos el relé térmico, se vuelve a su condición de preparado y listo para funcionar y ahora lo arrancamos por medio del botón Start de acá arriba, presionamos y arranca nuestro sistema nuevamente en estrella y esperamos a que realice la secuencia. ¿Dudas, comentarios? Profe, yo solo tengo, ya no sé, es una duda. Nosotros podemos montarle un temporizador ahí con un reseteo automático para que él arranque, profe. Con un reseteo automático para cuando hay una falla así de, no sé, de fase o algo así, para que él dure un tiempo apagado y después se arranque. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero no se debe. Ok. Me explico, vea. En lógica, como esta lógica que estamos planteando acá, nosotros podemos hacer cualquier cosa que se nos pida. O sea, yo puedo hacer, incluso yo puedo hacer que el motor se detenga completamente. O sea, ahorita ya está él conectado en triángulo, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer con otro temporizador que los 3 segundos él se desconecte completamente y que al mismo tiempo cuente otro tiempo y vuelva a arrancar el sistema automáticamente y siga el ciclo. O sea, yo puedo hacer absolutamente todo lo que me proponga en la parte de electrónica y en la parte de lógica cableada. Pero cuando se activa una protección térmica, por ejemplo, porque usted me dice cuando hay un fallo, cuando se activa una protección térmica, por ejemplo, por un fallo, la protección térmica nos da un fallo es para que vayamos a revisar. O sea, que tiene que un técnico llegar y en el tablero ver, por eso se le ponen luces indicadoras en el tablero, y él llega y ve, bueno, se disparó la protección térmica número 1. Entonces él ubica, está ubicada en tal punto. Entonces va y revisa por qué se disparó.
pudo ser por un recalentamiento del motor, pudo ser porque se ligaron las bobinas o porque se ligó alguna bobina a tierra, pudo ser porque el motor tal vez tenía una cadena y se trabó la cadena o se desmontó la cadena o cayó un palo o un metal y trabó el motor y eso subió el amperaje, un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden suceder. Entonces, el objetivo principalmente de las protecciones es proteger el motor, que no se dañe, y proteger también a las personas. Entonces, el técnico calificado tiene que identificar estas fallas y no restablecer hasta que él no haya hecho una comprobación de todo el equipo, que todo esté en orden. Porque si el sistema se vuelve a reiniciar, prácticamente no tendría ningún sentido las protecciones, ¿verdad? Pierden el sentido. La protección es para proteger. Ok, Creo ok, que por pero ahí andaba tu pregunta, ¿verdad? sí, sí. La pregunta mía era esa. Más que todo es cuando hay caídas de voltaje, profe. Cuando hay caídas de voltaje cuando hay caídas de voltaje, esas protecciones se activan. A veces se activa el térmico, a veces se activan las protecciones. Entonces, para que se reseteara automáticamente. Esa era mi pregunta, profe. Muchas gracias, más bien. Ok, sí, ahí se te interrumpió un poquito, pero más o menos te capté la idea. Lo que decís es que en algunas ocasiones las protecciones se activan por caídas de voltaje. O sea, cuando no tenemos un voltaje que sea estable por parte de la empresa eléctrica o que hay alguna otra condición, por ejemplo, descargas atmosféricas, fluctuaciones, etcétera, algunas protecciones pueden activarse. Entonces, aquí, ¿qué es lo recomendable? Bueno, las protecciones tienen diversos rangos, ¿verdad? Los relés térmicos tienen rangos de amperaje y usted tiene que seleccionar la protección térmica adecuada en esos rangos de amperaje con relación al motor que vas a proteger. Entonces, si vas a tener un motor que te consume 15 amperios nominales, o sea, con carga, no le vas a poner la protección en 30 amperios, 45 amperios, ¿verdad? Porque nunca se va a disparar. Me explico, es igual que en una vivienda, o sea, la protección tiene que ir ajustada y tiene que ir calculada de acuerdo a la capacidad. Entonces, eso es un detalle que debemos de considerar. El otro detalle es que si no tenemos una buena calidad de energía, pues nosotros tenemos que tomar las previsiones, ya sea con la empresa eléctrica o con algún equipo adicional para que ese voltaje se permanezca estable. Puede ser un autotransformador, puede ser bancos de capacitores o cualquier otro sistema para mejorar ese voltaje. Porque sí podría suceder de que las protecciones empiecen a disparar. Pero las protecciones se van a disparar por exceso de amperaje, o sea, cuando hay una sobrecarga del motor, las protecciones térmicas, ¿verdad? La protección, por ejemplo, la del guardamotor se va a disparar también por la parte térmica y se va a disparar también por la parte magnética, o sea, si hay un cortocircuito, si hay algún problema en la línea. Entonces, si un motor, por ejemplo, es trifásico y se perdió una fase, ¿qué va a pasar con el motor? ¿Qué sucede si un motor es trifásico y pierde una fase? Profe, ahí paran, se detiene, profe. Se detiene. Si tiene una protección adecuada, él tiene que detenerse, porque obviamente él lo que va a tener es dentro de su bobinado, es que si pudiéramos ver el bobinado, veríamos que el bobinado está conformado por grupos de bobinas dispuestos de tal forma que van a generar campos magnéticos y van a generar polos y todo lo que nosotros vimos. Pero cuando pierde una fase, prácticamente perdió la fuerza. Él se quedó como cuando un motor de vehículos quedan tres pistones, ¿verdad? Que pierde una bujía. Igual. Y entonces al perder esa otra sección, él va a perder fuerza, va a perder potencia, se va a sobrecargar y tiene que dispararse. Entonces hay dispositivos, hay equipos que se pueden conectar, o sea, si la maquinaria es muy sensible, si la maquinaria hay que protegerla bien, pues se colocan unos equipos detectores de fases y en el caso que se pierda la fase, entonces esos equipos se van a desconectar automáticamente para protegerlo, o sea, para que el motor pase la mayor cantidad de tiempo conectado correctamente y si hay algún desperfecto,
sea la menor cantidad de tiempo que pase él sometido, ya sea a sobrecargas o a sobretensiones. Entonces, también dependiendo de la maquinaria, podríamos tener dispositivos detectores de fase para proteger el motor. Pero sí, efectivamente, si se pierde una fase, el motor se va a sobre calentar porque va a tener mayor esfuerzo y eso va a hacer que también suba el amperaje y las protecciones se disparen. Entonces, las protecciones térmicas deben de estar reguladas de acuerdo a la capacidad nominal del motor. Entonces, vemos la placa de características y la placa de características nos dice, bueno, él consume 15 amperios nominales. Eso quiere decir que esa es la corriente, el amperaje que él va a estar consumiendo a plena carga, o sea, trabajando normalmente. Entonces nosotros tendríamos que ajustar esa protección a esos 15 amperios, lo más 16, 17 amperios, pero no excederlo mucho. No ponerle 25, 30 amperios, 40 amperios, porque no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que el pico de arranque, aunque él se va a elevar mucho, ese amperaje no tarda tanto tiempo como para que la protección se dispare. La protección es un poquito más lenta para dispararse, o sea, tiene que pasar un lapso mayor de tiempo para que ella se dispare, porque su curva de protección es una curva un poquito más amplia. Entonces, eso también hay que ver cuando nosotros compramos las protecciones, cómo está dimensionada su curva de protección, si es una curva corta, si es una curva media, si es una curva larga, para ver el tiempo de respuesta de esa protección con relación al motor y a la intensidad de ese motor, al amperaje que va a consumir ese motor. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe, y aunque tengamos arrancadores suaves, eso siempre hace el motor siempre hace ese pico voltaje alto, profe. No, no, ahí es otra condición. Recuerden que con el arrancador suave, el motor, el arrancador funciona de dos formas. Puede ser un arrancador que gobierne la frecuencia o puede ser un arrancador que gobierne el voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia o aumentar el voltaje. Entonces, como empezamos de cero hacia arriba, esa intensidad, si tenemos, vamos aumentando voltaje, el motor va a ir arrancando poquito a poco y la intensidad va a estar moderada, no vamos a tener esos picos, por eso se llaman arrancadores suaves. Pero si ya tenemos el arrancador suave y nosotros llevamos ese motor poco a poco hasta su potencia nominal y ya lo dejamos en la potencia nominal, ya el arrancador suave llegó hasta ahí. En el momento en que se presente una falla, ese arrancador suave no va a hacer absolutamente nada porque no tiene la función de proteger o de reiniciar el equipo como tal, ¿verdad? Entonces, para volver a arrancar el motor, deberíamos de nuevamente llevarlo de cero a más. ¿Qué es la ventaja? Que ahora los arrancadores suaves son tecnológicos y entonces nosotros le vamos ajustando esa curva le vamos dando los parámetros o ajustando, guardando parámetros para decirle, bueno, usted va a arrancar a 50 voltios, por decirte algo, un segundo después vas a pasar a 100 voltios, un segundo después vas a pasar a 120 voltios y así lo vamos subiendo. Entonces ya eso se fija, se graba en el arrancador y él va a llevar esa secuencia. Anteriormente lo hacíamos de forma manual, o sea, tenía que un operario estar subiendo el potenciómetro y ir ajustándolo poco a poco. Y ahora nosotros podemos ajustar esa curva para que el arrancador vaya arrancándolo poquito a poco hasta llegar a su potencia nominal. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, yo le iba a hacer una preguntilla. Sí, dime. Es que, digamos, yo ocupo comprar unos componentes de automatización para un detecillo que tengo que hacerle un motor. Este, ¿Usted no sabe de algún lugar en Cartago?
En Cartago el que más tiene contactores y pulsadores y demás es Ditesa. Ok, ok, está bien, sí. Sí, es que como yo soy del lado de aquí de Broly, entonces por eso era la pregunta. Sí, Ditesa ahí en Lima, ahí conseguís contactores, temporizadores, pulsadores, de todo. Ok, ok, sí, es para poner a trabajar un motorcito pequeño, es de una picadora de pasto, motor Ajá, pequeño y monofásico. trabaja 120, como 2 caballos de fuerza, es él. Ah, ok, sí, está Pero bien. digamos, él Te tiene solo funciona. el cableado que va hacia el motor, nada más tengo que ponerle botonera, una protección y demás. Correcto, sí. Es monofásico, Entonces, entonces es más sencillo. es más sencillo, sí, pero sí, quiero hacerle, de una vez practica uno, hacerle una buena chamba. Correcto, sí. Hacer una buena cajita ahí, un panelcito, ¿verdad? Con sus dos botoneras, paro, arranque y sus luces piloto para que puedan verlo bien. Exactamente, sí. Ujú. Bueno, jóvenes, entonces lo dejamos hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana. Que pasen muy bien. Hasta luego. Buenas Buenas noches. Ya, ya. Buenas noches, noches. muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches.